Señor, gracias porque tenemos tu palabra el día de hoy, porque nos has dado acceso a tu verdad, a la verdad perfecta de tu palabra, en la cual tú puedes santificarnos, Señor. Te rogamos que nos permitas escuchar tu voz con claridad y que pueda ser este tiempo de edificación para nosotros y para la gloria de tu nombre. Por Cristo, nuestro Salvador, te pedimos esto. Amén. Amén. Ok, Apocalipsis. em, Hay muchas maneras de entender este libro, hay muchas formas en las que uno puede aproximarse a este libro y nosotros vamos a ver una de muchas que hay, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que esta es una manera, no es la manera, la mejor, la absoluta o algo así. Esta es simplemente una manera de acercarnos al texto que a mí me parece suficientemente bíblica, suficientemente acorde con la realidad, suficientemente sensata, y es una forma en la que nos vamos a acercar. Pero por favor, si tú estudiaste el libro en otro lugar o tienes otra información, maravilloso. No estamos para debatir, simplemente es una forma en la que proponemos entender este texto. Em, ¿Qué más necesitamos saber? A lo largo de la historia hay por lo menos cuatro maneras de entender este texto, o lo que le llaman cuatro corrientes de interpretación de este texto. La primera es la que le llaman la postura preterista. Pretérito es pasado. Entonces, la postura preterista lo que plantea es que este libro habla de eventos que se cumplieron en el año 70. El año 70 es la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, la destrucción de Israel como nación entera, con un territorio. Y pues los que tienen esta postura dicen que Apocalipsis narra precisamente, Apocalipsis se habría escrito antes del año 70 y se habría escrito precisamente profetizando esto que vendría, esta destrucción, y todo lo que leemos en realidad es eso, cumplido en el año 70. Como es pasado, se llama la postura preterista. Además está la postura historicista. La postura historicista lo que hace es tomar el texto como una serie de profecías que tienen, digamos, varios cumplimientos. Este asunto de las langostas que vamos a encontrarnos más adelante podría significar Roma tomando Jerusalén, pero también podría significar la invasión árabe, podría significar el Imperio Otomano, podría significar, o sea, a lo largo de la historia se puede aplicar este texto en muchas capas. Esta forma de entender historicista fue la que tenían, por ejemplo, los puritanos, los reformados, la mayor parte en el tiempo de Lutero, coincidían con esta postura que esto se iba a ir cumpliendo de una manera histórica varias veces hasta que se llegaría al cumplimiento final pues ya al final de los tiempos, ¿no? Esta es la postura que más comúnmente se abraza en iglesias tradicionales y, como te digo, en iglesias muy antiguas. Esta es la postura que tienen al respecto de cómo interpretamos este libro. Una tercera manera de entender el libro es la postura idealista. La postura idealista lo que dice es que todo lo que está escrito en Apocalipsis es la narración de la lucha entre el bien y el mal, y que al final el bien, Dios, va a triunfar. Entonces no habla de ningún lugar en particular, no habla de ninguna persona en particular, simplemente todo es simbólico y que cada uno, digámoslo así, vive su apocalipsis porque hay una lucha entre el bien y el mal en cada uno de nosotros, en todos los tiempos, y es algo más bien, digamos, como metafórico, no es algo que está sucediendo directamente, ¿no? Eh, y por último tenemos la postura que le llaman futurista, que quiere decir que gran parte de este libro, del capítulo 4 en adelante, se entiende que va a suceder en el futuro. Es decir, del 4 en adelante es el futuro aún para nosotros que estamos en 2024.
es algo que no se ha cumplido y que se cumplirá. De estas cuatro posturas, la postura futurista es la más reciente. En realidad es la postura que se abrazó en el evangelicalismo, ¿no? más, más reciente, y por ello muchos la desprecian pensando ninguno de los padres de la iglesia interpretó esto de esta manera, y es verdad. Ninguno de los grandes hombres de fe interpretó de esta manera, y es verdad. O sea, todo eso es cierto, pero ¿la podemos descartar por eso? La verdad es que no. Hay muchas cosas que hemos entendido a lo largo de los años, por decirlo, y espero que no me malinterpreten. Hay cosas que, por ejemplo, Lutero comprendió que probablemente Pablo no entendía, porque la misma historia de la iglesia ha hecho, imagínate, a cuántas personas están eh, estudiando la Biblia por cientos y cientos de años, que han ido sumando a nuestro entendimiento general de las escrituras. Entonces, podría ser precisamente que esta postura se haya alcanzado relativamente recién, hace unos 200 años, porque precisamente era el tiempo en que podríamos alcanzarla. No la vamos a descartar por eso, simplemente pues es una postura. Em, ¿Qué es lo que yo creo y la manera en la que lo vamos a entender? Yo creo que, como se dice por ahí, Dios quiso decir lo que dijo y dijo lo que quiso decir. Es decir, mientras nos aferremos al texto de la manera más fiel posible, ¿todo hay que interpretarlo literalmente? No, hay cosas que evidentemente son símbolos. Entonces, lo interpretamos seriamente. Lo que es simbólico lo tomamos de manera simbólica y lo que es literal lo tomamos de manera literal. Y tomando esa postura, yo creo que la postura futurista es la más adecuada. Es decir, que capítulos uno, 2 y 3 representan el pasado y el presente. Capítulo 4 en adelante representan el futuro aún para nosotros. Ahora, otra manera de entender el texto es en una manera, llamémosle, de espiral. Es decir, que empieza el texto, va narrando y en algún momento termina y vuelve a empezar. No sé si alguna vez leíste no, Cien años de soledad, Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, pero en Crónica de una muerte anunciada, básicamente la historia te la cuentan en el primer verso, ¿no? Aquella mañana Santiago Nazar había soñado con palomas y llegaba el obispo y comienza diciendo el día que lo iban a matar. Entonces ya sabes desde el versículo 1, desde el primer párrafo que van a matar a Santiago Nazar. Y el primer capítulo narra la perspectiva, no recuerdo, pero digamos de su novia. Y su novia lo narra con lo que ella vivió con él ese día y al final alguien dice, han matado a Santiago. Capítulo 2, su amigo Santiago Bedoya, creo que se llama, narra cómo se encontró con él en el mercado y no sé qué, y termina en que alguien dice, han matado a Santiago. Y así cada capítulo te narra la misma escena, pero desde otro punto de vista, hasta que al final él mismo, ¿no? Después de que, porque pues, ya te dije que se me lo van a matar, no es un spoiler, él mismo entra por la cocina después de que lo acuchillan y su tía le dice, hijito mío, ¿qué te ha pasado? Y él dice, ay tía, es que me han matado. Y él anuncia que lo han matado. Pero es la misma historia contada desde varias veces, varios ángulos. Muchos dicen, Apocalipsis es así, es una misma historia contada varias veces como en espiral. Si te soy sincero, esa postura a mí me marea. Lo intenté estudiar muchas veces así y me hago bolas. Yo creo que la postura más sencilla es empieza por el principio y termina por el final. Lo tomamos de manera lineal y el capítulo uno sigue después del 2, y luego el 3 y el 4 y el 5 y el 6 y termina en el último capítulo. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo vamos a interpretarlo de una manera lineal, es decir, el uno antes, después el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5, luego el 6, 7, 8, 9 con excepciones claras que el texto te muestra que está rompiendo un poquito la cronología y lo vamos a interpretar, creo yo, de la manera más cerrada a la narración, que sería la postura futurista, que del capítulo 4 en adelante estamos hablando del futuro. Eh, y creo que eso es todo el contexto. Ah, no, bueno, Apocalipsis
Em, También hay varias propuestas de cuándo se escribió. Muchos dicen que fue escrito antes del año 70, precisamente por esta postura que te decía preterista, que habla del año 70, y otros piensan que fue escrito más bien al final del primer siglo, casi al final del primer siglo, cuando ya todos los apóstoles están muertos y solamente queda Juan. Yo, y no es porque a mí se me ocurre, sino eh, las personas que he leído y consultado consideran esta postura la más adecuada. Es decir, que Apocalipsis fue escrito más o menos al final del primer siglo. Y listo. ¿Quién lo escribió? Lo escribió el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio de Juan y las cartas de primera, segunda y tercera de Juan. Y eso lo sabemos porque él se presenta al principio del libro y fue algo que estuvo completamente aceptado desde el principio y no hubo más debate al respecto. Y listo, creo que eso es todo lo que necesitamos de contexto. Vamos a ir al versículo 1. Dice, la revelación de Jesucristo. Y de esto trata el libro. La palabra Apocalipsis precisamente quiere decir revelación, ¿no? Revelación no de revelarse con B grande, sino revelación con V, que es de quitar un velo, ¿no? Es como descubrir, como hacer visible. Y hay gente que dice, ay, es que Apocalipsis es muy difícil, cuando el mismo libro te dice, no se trata de algo escondido, sino de algo revelado. Lo que pasa es que a veces lo que queremos es ver otras cosas. ¿Qué tenemos que buscar en Apocalipsis? A Jesucristo. No es la revelación del fin del mundo, la revelación de la bestia, la revelación del anticristo, la revelación... No, no, no. Esas son cosas intrascendentes, esas son cosas completamente tangenciales. El énfasis, el foco principal de Apocalipsis es Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Se trata de Cristo. Si después de estudiar esto sabes mucho de historia, sabes mucho de del anticristo, de esto, del otro, pero no has conocido mejor a Cristo, fue una pérdida de tiempo, porque el objetivo de este libro es que conozcas a Jesucristo. Entonces dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿A quién le dio esta revelación? A Jesús. Es como que Dios le dice, te voy a revelar al mundo, quiero mostrarte. Y le da esta revelación a Jesús. ¿Para qué? Para manifestar a sus siervos, a sus discípulos, las cosas que deben suceder pronto. Estas cosas están manifestadas y que dice que deben suceder pronto. La palabra pronto es difícil como de traducirla porque pronto nos parece como ya mero, ¿no? Eh, yo recuerdo a veces haber usado esta palabra y la gente cuando digo vamos a hacerlo pronto piensa que le digo rápido, 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 corre, 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 ya de una vez, vámonos, vámonos, vámonos. Cuando pronto quiere decir pues no más pronto. No, no, no hay que correr. Si nos toma una hora, pues es una hora, pero pronto es sin perder tiempo, ¿no? Pronto, la palabra esta literalmente habla de velocidad porque toda la historia del universo, Dios la va a condensar en este resumen de una manera muy rápida. Cuando Dios empieza a desatar, se desata todo esto en 7 años. Entonces es muy rápido. ¿Te imaginas cuántos años tenemos de historia y todo llega a su culminación en 7 años? No es que se acaba la historia ahí, después tenemos 1000 años más y después tenemos toda la eternidad, pero digamos que esta parte se va a destrabar en 7 años. Es pronto. Las cosas van a suceder así, brum, muy rápido, ¿no? Entonces dice, estas cosas deben suceder pronto y declaró, ¿qué cosa declaró? Esta revelación, ¿no? La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan.
Entonces, la revelación de Jesucristo, ¿de qué se trata? De Jesús. Dios la va a revelar a sus siervos a través de un ángel. Primeramente el ángel se la va a declarar a Juan y Juan la va a declarar al mundo. Es como que un ángel está siendo como su guía, ¿no? Y lo vamos a encontrar en, en este ángel hablándole a Juan en distintos momentos, ¿va? Versículo 2. Juan, ¿quién es Juan? Su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan, lo que él usa para presentarse, no hay veces que dice, ¿tú quién eres? No, pues yo soy arquitecto, yo soy abogado, yo soy músico, yo soy no sé qué. La forma en la que Juan se presenta es, dice, yo soy un testigo. Yo solo he dado testimonio, número uno, de la palabra de Dios. Lo que Dios nos ha revelado en su palabra, yo he dado testimonio que esto es verdad. Número dos, de Jesucristo, del testimonio de Jesucristo. Quien Cristo dice que es esto y él ha dado testimonio. Y por último, las cosas que él ha visto. Él se presenta como el testigo que da testimonio de las cosas que ha visto. Ahora, el versículo 3 es uno de los más maravillosos del libro. No habla de cosas misteriosas, místicas y no sé qué. Simplemente dice, bienaventurado el que lee, y me encanta por eso estudiar este libro, porque eso soy yo. ¿Ok? Ahora, si tú quieres ser bienaventurado, pues también léelo en tu casa. Pero es el único libro de la Biblia que tiene una bendición en sí mismo. O sea que, eh, o sea, que la Biblia entera es una bendición, pero no hay ningún otro libro que te diga, léeme y serás bendecido. Este libro tiene una bendición especial para el que lee, yo, para los que oyen, ustedes, y eh, los que oyen las palabras de esta profecía, y número tres, los que guardan las cosas en ella escritas. Guardar las cosas no habla de guardarlas o en algún lado, sino de atesorarlas, ¿no? Guardar es como atender mucho, ¿no? De hecho, todavía por ejemplo, en Argentina, se usa mucho la palabra guarda como cuidado, ¿no? Guarda la cabeza o guarda con el tubo, es como que ten cuidado, es como atender. Entonces, si tú lees, ya tienes un tercio de la bendición. Si tú escuchas, dos tercios, y si además guardas estas cosas, pues tres tercios, ¿no? Y en cualquier maquinita de estas de Las Vegas, que yo no conozco, si salen tres manzanitas, ganas el pozo mayor, ¿no? Entonces, aquí tienes las tres manzanitas: leer, oír y guardar. ¿Por qué dice estas cosas? Porque el tiempo está cerca. Ahora, esto fue escrito hace 2000 años. ¿Cómo que el tiempo está cerca? Bueno, el tiempo está cerca siempre, porque ya sea que venga el Señor o nosotros seamos llamados a su presencia, eso no está a 100 años de distancia. En algunos de nosotros, este mes cumplo 50 años. ¿Puedes creer? O sea, en el mejor de los casos, me queda el doble de la vida. Ya estoy a la mitad, pero eso ya es como, o sea, el mejorcísimo de los casos, que llegue a 100, estoy a la mitad. Difícil, cuando estás a los 20 años tienes tres veces eso, por lo menos. Pero yo ya estoy, en el mejor de los casos, a la mitad. El tiempo está cerca. Y por eso es necesario no ver quién es el anticristo, ver quiénes son los 24 ancianos, todo eso es fascinante, sino lo que necesitamos es la revelación de Jesucristo, saber quién es. Acuérdate que la profecía nunca fue dada para saber qué va a suceder, sino para saber cómo vivir tu vida hoy. De eso se trata la profecía. Ahora, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Pero, ¿por qué vamos a llegar solamente hasta ahí? Porque lo que vamos a hacer es una especie de eh, paseo eh, general de todo el libro. Porque hay una cosa que siempre les digo a mis alumnos,
y que lo tienen muy memorizado. Incluso yo le digo es el credo de Apocalipsis. No es un credo, ¿ok? Que no es verdad, pero es como nuestra recitación sobre esto. Y es que Apocalipsis es un libro fácil de entender. No, Iber, es muy difícil. No, es fácil de entender. ¿Por qué? Porque tiene su propio bosquejo divino. Para entender un libro a menudo hacemos un bosquejo, ¿no? Efesios, la carta a los Efesios, capítulos 1, 2 y 3 es lo que Dios hizo por nosotros, 4, 5, 6 lo que nosotros tenemos que responder a Dios. Romanos, del 1 al 8 es la parte doctrinal, 9 al 11 la parte que Dios trata con Israel como ejemplo de su fidelidad, capítulo 12 en adelante, la manera en la que respondemos. Es importante un bosquejo. Bueno, hay personas como Warren Wiersbe. Warren Wiersbe fue un escritor de comentarios, le llaman el pastor de pastores. Tiene una capacidad de bosquejar impresionante. De las personas que yo conozco, Lenin, el pastor Lenin, tiene sus predicaciones son unos bosquejos perfectos. Yo no sé cómo le hacen, no le entiendo cómo tiene esa capacidad. Yo soy una zanahoria tratando de hacer bosquejos, no me sale, pero Lenin lo hace todo así tan esquemático. Bueno, la ventaja de este bosquejo es que el capítulo 1:19 tiene un bosquejo de parte de Dios. Entonces, Apocalipsis es un libro fácil de entender porque tiene su propio bosquejo divino. No lo hice yo, no lo hizo Lenin, no lo hizo Warren Wiersbe, no lo hizo Spurgeon, lo hizo Dios mismo en el capítulo 1, versículo 19. Ojo al piojo, esto va a entrar en el examen. Apocalipsis es un libro fácil de entender porque tiene su propio bosquejo divino en el capítulo 1, versículo 19. Para las personas que se espantan, no hay examen, es una manera de decir, ¿ok? ¿Qué dice el capítulo 1, versículo 19? Escribe las cosas y él divide el libro. Jesús mismo está dividiendo el libro. Escribe las cosas, número 1, las cosas que has visto. ¿Qué es lo que ha visto Juan? El capítulo 1. Eso está al final y él escribe lo que vio en el capítulo 1. ¿Y qué vio en el capítulo 1? Vio a Jesucristo glorificado. Algunos dicen la persona de Cristo. Capítulo 1, las cosas que has visto, Jesucristo glorificado. Segunda parte del libro, las cosas que son. Las cosas que has visto es pasado, las cosas que son es presente. Capítulos 2 y 3. ¿Qué hay en los capítulos 2 y 3? Hay 7 cartas a 7 ángeles de 7 iglesias que representan de manera ordenada 7 etapas de la historia universal de la iglesia. Estas 7 cartas, si tú las movieras de orden, se rompe toda esta imagen, pero en el orden en el que están, representan la historia universal de la iglesia. Entonces, repito, Apocalipsis es un libro fácil de entender porque tiene su propio bosquejo divino en el capítulo 1, versículo 19, en donde Jesús divide el libro en 3 partes. La primera parte, las cosas que son, capítulo 1. Perdón, las cosas que has visto, capítulo 1, que vio Juan, vio a Jesucristo glorificado. Las cosas que vio Juan, la persona de Cristo. Capítulos 2 y 3, segunda parte, las cosas que son. ¿Y qué hay en las cosas que son? La iglesia. Si tuviéramos que trazar un orden cronológico, hoy estamos viviendo entre el capítulo 2 y 3, en el tiempo de la iglesia. Digamos, si el capítulo 1 es la persona de Cristo, capítulo 2 y 3 son la gente de Cristo. Capítulos 2 y 3, las 7 cartas representan la historia universal de Cristo. El día de hoy estamos ahí y entonces viene la tercera parte, las cosas que han de ser después de estas. ¿Después de qué? Después de la iglesia, es lo que acaba de decir. 1, las cosas que has visto. 2, las cosas que son. 3, las cosas que han de ser después de las que son. Después de estas. ¿Qué hay entonces? ¿Hay algo después de la iglesia? Sí, capítulos 4 al 22, donde veremos el programa de Cristo.
La persona de Cristo, capítulo 1, la gente de Cristo, capítulos 2 y 3, el programa de Cristo, capítulos 4 en adelante. Eh, esta tercera parte, capítulos 4 al 22, las cosas que son, comienza con una frase en griego, meta tauta o meta tafta, depende de quién fue tu maestro de griego, ¿no? Meta tauta o meta tafta, ¿qué quiere decir después de esto? Curiosamente es lo que dice las cosas que serán meta tafta. Y el capítulo 4 comienza diciendo meta tafta. Pues claramente te está diciendo, aquí empieza la tercera parte, capítulo 4 en adelante. Ahora, esta tercera parte la vamos a dividir en un par de secciones. Presta mucha atención. Ahorita voy a hacerles un cuadro y va a quedar todo clarísimo. Capítulos 4 y 5, vemos a la iglesia en el cielo delante del trono. Capítulos 4 y 5, la iglesia está en el cielo delante del trono. Capítulos 6 al 19, la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? 3 series de 7 juicios. Primero 7 sellos, luego 7 trompetas y luego 7 copas, que muestran que Dios está derramando su ira sobre un mundo pecador que lo ha rechazado. ¿Estará la iglesia en la gran tribulación? La respuesta es, ¿dónde está la iglesia en el capítulo 4 y 5? En el cielo. Capítulo 6 comienza la gran tribulación. ¿Dónde está la iglesia? En el cielo. Sí, como mi maestra me enseñó, el capítulo 6 está después del capítulo 5. La iglesia ya está en el cielo, por tanto, no estará en la gran tribulación. Capítulo 19 es el regreso del Señor Jesucristo y nosotros con él para instaurar su reino. Satanás será encerrado y el anticristo será arrojado al lago de fuego. Capítulo 20 es el reino milenial de Cristo. 1000 años de paz, seguridad y prosperidad, porque Cristo estará gobernando desde Jerusalén y nosotros con él. Al final de ese periodo, que se llama el milenio, Satanás será dejado libre, armará una rebelión para rebelarse contra Jesús, rey, y entonces Dios, en menos de un versículo, hace que todo desaparezca. Desaparece todo. El apóstol Pedro dice que los elementos ardiendo pasarán y solamente queda el gran trono blanco de Dios y todos frente a él. Y eso nos lleva al capítulo 21 y 22, en donde tendremos cielos nuevos y tierra nueva, la nueva Jerusalén gloriosa descendiendo del cielo, y nosotros viviremos felices para siempre. Entonces, si te das cuenta, si tomas el principio por el principio y el final por el final, Apocalipsis en realidad es un libro fácil de entender. ¿Por qué? Porque tiene su propio bosquejo divino en el capítulo 1, versículo 19, en donde Jesús divide el libro en 3 partes. La primera parte le dice, escribe las cosas que has visto. Capítulo 1, ¿qué es lo que vio? Vio a Jesucristo glorificado. Luego las cosas que son, capítulos 2 y 3, donde hay 7 cartas a 7 ángeles de 7 iglesias que representan la historia universal de la iglesia. Tercera parte, las cosas que han de ser después de estas. En griego, metatafta, que es como inicia el capítulo 4. ¿Después de qué? Después de la iglesia. Capítulos 4 y 5 vemos a la iglesia en el cielo, delante del trono adorando a Dios. Capítulos 6 al 19, la gran tribulación. 3 series de 7 juicios en donde Dios está derramando su ira sobre un mundo pecador que lo ha rechazado. ¿Estará la iglesia en la gran tribulación? No, porque el capítulo 6 está siempre después del capítulo 5 y la iglesia ya está en el cielo. Capítulo 19, Jesucristo regresa a la tierra, nosotros con él, y da pie al capítulo 20, el milenio. 1000 años de paz y seguridad y justicia perfecta porque Cristo estará gobernando esta tierra. Al final de ese milenio, Satanás hará una revolución y Dios va a deshacer cielos y tierra. Solo va a quedar el gran juicio, el juicio del gran trono blanco de Dios
Y aquellos que estén en el libro de la vida entrarán a los capítulos 21 y 22, cielos nuevos y tierra nueva. Y nosotros viviremos felices para siempre cuando la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, descienda del cielo. Y si tú tomas este libro así, vas a notar que es realmente fácil de entender. Ok, eh, ¿qué hay entonces para nosotros en este texto? Yo creo que, número uno, lo fundamental y lo principal es que necesitamos que Cristo se revele a nosotros. No solo saber quién es Cristo. Yo sé quién es Jesús, nació en el año tal, murió en tal año, tal, 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 tal. Eso es información y eso es bueno. Pero si no le vemos, si no dejamos que Dios nos revele a Jesús, estamos perdiendo el tiempo. Este libro es el último libro de la Biblia, aunque cronológicamente no fue el último en ser escrito, pero es el que cierra la Biblia y lo último que dice es, necesitas conocer de Cristo. Oye, pero ya leí Romanos y Efesios y Primera de Corintios y leí Éxodo. Ajá, ¿conociste a Cristo? Cada día necesitamos que Dios manifieste a nuestro Señor y Dios lo quiere hacer y lo necesitamos porque el tiempo está cerca. Así que pase lo que pase, venga lo que venga, si no alcanzamos a ver a Jesús, perdemos nuestro tiempo. Entonces, este tiempo de estudio, acompáñame a buscar al Señor Jesucristo y habrá una gran bienaventuranza para todo aquel que lee, para los que oyen y guardan las palabras de esta profecía. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos has permitido el día de hoy venir delante de ti y recordar que lo importante eres tú, Señor. No la información, no los datos, no aquellas cosas que son fascinantes, sino solamente tu presencia en nosotros. Ayúdanos a verte, Señor, aunque no entendamos lo demás, que podamos conocerte y que las personas alrededor puedan ver y tener la certeza que hemos estado contigo. Que de esa manera podamos extender tu reino, glorificar tu nombre, Señor. Ponemos todo en tus manos y nuestras vidas para que tú nos tomes, Señor. Revélate a nuestros ojos. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.